Buenos días, amados hermanos, amigos que nos visitan por primera vez. Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y en esta mañana vamos a compartir una porción del ministerio de un gran profeta del Antiguo Testamento, el profeta Elías, que rogamos que el Señor nos ayude con el poder de su Santo Espíritu a tomar esta enseñanza y aplicarla a nuestras vidas el día de hoy y siempre, ¿no? ¿Quién fue Elías, este profeta famoso del Antiguo Testamento? Elías fue usado por Dios en un periodo que gobernaba Israel. El reino estaba dividido, el reino del norte, Israel, el reino del sur, Judá. Entonces en Israel, ese dividido, reinaba Acab y su famosa mala esposa Jezabel, porque realmente es muy conocido, esta pareja es muy conocida por realmente Acab fue el peor de los reyes de Israel y su mujer fue tan mala que en la Biblia está puesta su final y tantas cosas que ella hizo, ¿verdad? Pero el Señor, que es perfecto y soberano y todopoderoso, levantó a uno de los más grandes, como hemos dicho, profetas del Antiguo Testamento, a Elías Tisbita. Se le llamaba así porque alude a la ciudad de Tisbá, en Galat, de donde él era originario. Y si estudiamos los capítulos 17 y 18 del libro de Primera de Reyes, podemos ver los prodigios y maravillas que hizo el Señor a través de este siervo de Dios. Pero hoy día nos vamos a ubicar en el capítulo 19. Amén. Entonces, vamos a leer los primeros dos versículos. Los que hayan traído sus Biblias, que espero que todos o la mayoría la hayan traído, pongan una marquita en Primera de Reyes, capítulo 19, porque nos vamos a concentrar en estos versículos. Versículos 1 y 2 dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces Jezabel envió a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, como decíamos, Elías había acabado de retar a 450 profetas de Baal y confrontado al mismo rey Acab con sus acciones. Evidentemente que Jezabel no estaba nada contenta. No había estado presente en el Monte Carmelo, pero intuía, sabía que el ministerio de Elías representaba un nuevo peligro para ella. Ella, recordemos, era adoradora de Baal, ¿no? Entonces, ¿qué sucede con este gran profeta Elías? Seguimos leyendo, versículos 3 y 4. Viendo pues el peligro, Elías se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro y deseando morirse dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida,
pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces vemos aquí que Elías huye, se asusta, le pide inclusive a Dios morir. Figúrense, hermanos, este gran siervo y hombre de Dios, quien dependía tanto de Dios, había visto todas sus maravillas anteriormente, descender fuego del cielo, había cesado la lluvia cuando él oró, vino la lluvia cuando él oró, en fin, un poderoso, pero falible, como ustedes y como yo. Tuvo temor de las amenazas de esta mujer. Temblaría, digo yo. Se llenó de desánimo. Ahora, diríamos, se deprimió, ¿no? Se deprimió Elías. Pero es solo para que reconozcamos, amados hermanos, lo frágiles, lo falibles que somos los seres humanos. Esta es una realidad que nos puede acontecer a cualquiera. Es más, nos acontece. A mí me ha acontecido muchas veces. Nos entra de repente como un temor irracional prácticamente. Es como que se nos nubla la mente, nos bloqueamos, nos limitamos y ya no nos acordamos de las victorias que nos dio el Señor en determinado momento. Eso pasa. Entonces, en esta situación que se encontraba Elías, ¿qué hace el Señor? Un Dios que tenemos misericordioso, clemente. Él actúa. Él siempre actúa, ¿no? Y leamos los versículos siguientes, del 5 al 8. Dice, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y he aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Entonces él miró y he aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas y una vasija de agua. Y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Joreb, el monte de Dios. El Señor envía un ángel a Elías cuando él se encontraba devastado, deprimido, sin saber qué hacer, qué pensar, cómo actuar. Ya no quería saber nada, solo quería morirse, dormirse y morirse. Pero el Señor lo anima y le dice, levántate, come, ¿no? Y recupera fuerzas, pues aún Dios no había terminado su obra en él, ¿no? Y en otras palabras, el Señor le permite que duerma, que descanse, que coma, pero ahora le dice, ya tuviste suficiente tiempo de reposo, ya dormiste, ya comiste, ya descansaste, ahora te insisto, levántate, come, largo camino te resta, que es el título en esta mañana de esta prédica, esta enseñanza que nos envía el Señor para todos nosotros, ¿no? ¿Qué nos quiere decir? Nos fue compartido la semana pasada. Sigue la carrera. Es, en otras palabras, lo que el Señor esta mañana también nos dice. Sí,
te asustas, yo comprendo, eres débil, eres hombre, pero levántate y sigue. Aún no has terminado tu misión. Hay algo más todavía para ti, que a pesar de las circunstancias que te rodean o que nos rodean, y le dice, no vas a recibir mi respuesta aún. Le había pedido morirse. Señor, obvia, no le hace caso, digamos, y simplemente lo ignora, no le contesta nada, como muchas veces pasa con nosotros, y le da una instrucción: levántate, come, largo camino te resta. Amén. Entonces, él, como decimos, y nos puede pasar a cada uno de nosotros, experimentó fatiga, desaliento, después de 2 grandes victorias, como hemos comentado, que están escritas para los que desean estudiar, 1 Reyes 17 y 18, ¿no? Pero así es nuestra vida como creyentes, así nos guía el Señor, de prueba en prueba, ¿y qué? De victoria en victoria. Y si me acompañan al Nuevo Testamento, a 2 a Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Qué promesa tenemos acá? Dice Pablo a los Corintios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo. ¿En quién? En Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. La batalla no es nuestra, la batalla es del Señor. Amén. Entonces, gloria a Dios, porque siempre tenemos un Señor que nos cuida, que se ocupa de alentarnos y de decirnos las palabras exactas que nuestra vida y nuestra alma necesitan en ese momento, ¿verdad? Seguimos entonces con los versículos, vamos a leer 9 y 10, versículos 9 y 10. Entonces, dice, después de caminar, como hemos leído anteriormente, los 40 días y las 40 noches, dice que llegó a Joreb. Entre paréntesis diremos que Joreb es otra forma de designar al monte Sinaí. ¿Qué pasó en ese monte? El Señor se reveló a Moisés, ¿no? Entonces, ahí estaba. ¿Y qué hace Elías? Versículos 9 y 10. Allí se metió en una cueva donde pasó la noche y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado su pacto. Han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida, ¿no? Entonces sigue la queja de Elías en esa cueva. Tomó acción, avanzó un poco, pero sigue desalentado. Nuevamente lo asaltan los temores. Pero ahora Elías, en este nuevo lugar, en esta cueva, va a tener una revelación de Dios especial, diferente. Y vamos a verlo, porque el Señor le sigue hablando, ¿no? Y le dice, él le dijo: sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento
que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, que Jehová no estaba, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Entonces el Señor se revela a Elías mediante un silbo apacible y delicado. El Señor no se reveló a Elías de la manera espectacular que se ha manifestado, que se manifestó a Moisés, a otros siervos de Dios. En muchas ocasiones el Señor es soberano y Él se manifiesta como a Él le place. Pero trataba de ponerme en la mente de Elías, ¿no? Él seguramente cuando vio, el Señor hizo esos milagros maravillosos que leemos en los capítulos anteriores, pensaría que eso iba a mover de alguna manera la vida, el corazón de los israelitas, el corazón de Jezabel, de Acab, ¿no? Que los milagros del Monte Carmelo, ¿no? Iban a tener un efecto en el pueblo. Pero el Señor le enseñó a Elías y nos enseña hoy día que las experiencias espirituales que cambian el corazón no necesariamente se encuentran en el poderoso viento, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en el silbo apacible y delicado del Señor. Pero para esto, ¿qué tenemos que tener? Saber oír. Saber oír lo que el Espíritu Santo nos está indicando en tal o cual situación. ¿Verdad? Entonces, el Señor muchas veces habla en sueños, en palabra, a través de un hermano, en una prédica, en lo que sea, como sea. Pero esta vez al Señor le plació hacer un susurro solamente, o el susurro del Espíritu Santo. Y yo me identificaba mucho con Elías, porque realmente, si Dios permite y me da vida, en agosto cumpliré 27 años en los caminos del Señor. Entonces han habido innumerables oportunidades en las que yo viajo para ver a mi familia, a mis hijos, o voy a tener una reunión X con amigos del pasado, en fin. Y de repente, ¿no? Nos imaginamos, ay, ahora esta vez sí va a ser lleno del Espíritu Santo, va a tener el bautizo, va a hablar en lenguas, va a caer postrado. ¿Les pasa a ustedes así o no? Sí, a mí sí. Pero el Señor es soberano. Y como le pasó a Elías, nos puede pasar a nosotros también. Lo más importante es tener el oído afinado para poder escuchar ese silbo apacible del Espíritu Santo de Dios. Porque sí, conocemos a un Dios que hace milagros y cosas en lo natural, por supuesto que sí. Sabemos y lo hemos visto y lo hemos experimentado, por supuesto. Pero no siempre el Señor actúa de la misma manera. Observen ustedes, si pueden hacer una lista de los milagros, la forma de hacer los milagros es diferente. Él es Dios. Su imaginación nunca cesa para hacer novedades.
con nosotros y para nosotros, ¿no? El Señor es siempre nuevo. Y venía a mí esa porción también cuando con los discípulos, Jacobo y Juan, ¿no? Él dice, no quiere, Señor, que hagamos, que descienda fuego como Elías, recordando lo que estamos viendo. Sí, los discípulos conocían lo que había sucedido con este gran profeta, ¿no? Pero ¿no, ¿pasó lo mismo igual? No, el Señor se manifestó. En el Nuevo Testamento tiene otras manifestaciones que nosotros vamos aprendiendo porque Él es nuevo siempre. Entonces, el versículo 13, sigue el versículo 13, dice, este silbo apacible que hablamos, dice que cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y se puso a la puerta de la cueva y he aquí, vino a él una voz diciendo, nuevamente el Señor, ¿qué haces aquí, Elías? Pero lo que me impacta más en este tiempo, ¿no? Es esa actitud. La pastora el jueves compartíamos en la reunión de Gamarra y ella aportó una palabra muy interesante de cómo el Señor mira nuestros hechos, no solamente lo que hablamos, lo que decimos, sino cómo nos manifestamos. Entonces yo veo aquí, ¿se acuerdan cuando Moisés hablaba con el Señor? ¿Cómo tenía su cara, su rostro? ¿Por qué creen ustedes? A ver, pienso yo que es porque un hombre, nosotros somos polvo y así lo debemos de reconocer. Cada día, en cada momento, Dios es Dios, su santidad versus la pecaminosidad del hombre. Eso es él, no puedo verlo, no, soy hombre, no puedo verlo. Esa es la muestra de un corazón que reconoce quién es Dios y quiénes somos nosotros, ¿no? Dios, el Señor, no es tu choche, no es tu pata, no es tu flaco. No, Dios es Dios y nosotros somos polvo, ¿no? Tengamos claro eso y que es precioso cuando nosotros, inclusive una forma de orar y de acercarse al Señor, a la presencia, es rostro a tierra, flat, así, tirado en el suelo. ¿Por qué? Porque ese corazón está reconociendo, no soy digno, ¿no? No soy digno de que me mires, no soy digno de levantar mi cara para mirarte. No puedo, ¿no? Entonces, es una, digamos, una gráfica que podemos atesorar en nuestro corazón para tener un corazón contrito, humillado. A ese corazón el Señor nunca se va a negar. Pero al otro corazón que se iguala, ¿no? Hay gente que piensa, hablan de Dios así como si fuera su igual. Bueno, lo dejamos ahí, como dice nuestra hermana Lili. Entonces, este es un símbolo de que nosotros siempre
debemos de mantener esa distancia, esa reverencia delante de Dios. Y aunque no tengamos las manifestaciones que nos imaginamos o que están en su palabra, ¿no? Porque repite, haz lo mismo que hiciste con tal, haz lo mismo, ¿no? Porque hacemos eso. Y puede ser, pero el Señor, lo importante no es cómo obra Dios. Dios es Dios. Lo importante es cómo está nuestro corazón. Que mantengamos esa humildad, que seamos prontos al arrepentimiento y a someternos a la soberanía de Dios. Hermanos, esa debe ser nuestra constante. No porque conozcamos toda la palabra, no porque nos congreguemos 5 veces a la semana, no porque tengamos 50 años en el Señor, ya nos igualamos. Perdemos, como se dice, la brújula, ¿no? Conservémosla porque es importante para nuestro crecimiento espiritual. Y entonces, pasado ese momento, vienen el versículo 15 y 16, ¿no? Acá viene la instrucción. Largo camino te resta, le había dicho, ¿verdad? Entonces, ¿qué le dice acá? Versículos 15 y 16. Le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás. Y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Entonces, aquí está. Todavía no había terminado el Señor su obra en Elías. Todavía lo necesitaba para que hiciera y cumpliera con esa misión. Largo camino te resta, ¿no? Tenía que llegar, ungir a Hazael, tenía que ungir a Jehú, tenía que ungir a Eliseo. Si seguimos la historia, todo eso pasó, todo eso. Podemos ver a un Elías con un corazón sensible que responde. Tuvo su caída, tuvo su momento de flaqueza, pero responde, se levanta y responde a esa reconvención del Señor a través del ángel y ya en persona también, para que continúe su carrera así como estaba. ¿Cuánto le demoraría? Bueno, le demoró 40 días, 40 noches, no sé si alguno que camine más rápido podía llegar en 20, eso no lo sé, no lo describe la palabra, pero llegó. Y entonces ahí le tenía, no se quedó en su, ay, pobre yo, que mira que todo lo que he hecho por ti, pero mira cómo me tratan, y ay, la mala de Jezabel, mátala. Ya el Señor se encargaría después de Jezabel, ese es otro tema, pero ese no es el tema de Elías en este momento, ¿no? Entonces, fuimos reconvenidos la semana pasada y realmente, si yo recuerdo, desde la primera semana de diciembre, constantemente ha venido este aliento de parte del Señor, esta exhortación para decirnos, no te detengas, sigue la carrera, levántate, come, haz lo que tienes que hacer, largo camino te resta. ¿Cuán largo? No sé. Puede ser 4 meses, puede ser 4 días, no lo sé. Eso solo lo sabe el Señor. Entonces, la palabra dice en Proverbios 24:16, esto es lo importante, levantarse. Levantarse. Todos caemos. 7 veces cae
el justo y vuelve a levantarse. Y miren el contraste con los impíos. Ellos no. Caen y ahí se van en el hoyo y más y más y más, y mientras no reconozcan a un Dios supremo y soberano, ¿verdad? Entonces, la historia de este episodio de Elías termina en este versículo 18. ¿Qué dice el Señor? Cuando hagas esto, yo voy a hacer esto. Y yo haré que queden en Israel 7,000, cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Saben que Baal tenía una representación, ¿no? Era una estatua y los adoradores se acercaban y lo besaban. Terrible. Pero bueno, acá en muchas religiones tradicionales también hacen lo mismo, ¿no? Nosotros nos inclinamos ante un Dios que no se ve, al único omnipotente Dios. Pero, aleluya, había sido el trabajo, el llamado, la misión de Elías, ¿había sido en vano? No. ¿Por qué? Porque 7,000 es un montón, ¿o no? Calculen nomás ustedes si con 12 el Señor cambió el mundo. Con 7,000, increíble, no doblaron, es decir, se permanecieron fieles no a ese falso Dios Baal, sino al Dios de Israel, ¿no? Entonces, no habían sido verdaderamente en vano. Y por eso nosotros vemos aquí una conclusión preciosa de hacer lo que Dios nos manda, obedecer, seguir humildes, humillados delante del Señor, así tengamos diversas pruebas fuertes, unas más fuertes que otras. La vida de un creyente es de prueba en prueba y de victoria en victoria. Nuevamente, a veces queremos obviar la prueba y tener solo la victoria, pero así no es. Entonces, verdaderamente, hermanos amados, puedo pedir a mis hermanos los músicos que vayan subiendo, por favor. Hoy, amados hermanos y amigos, yo no sé cómo hayas venido el día de hoy. Te costó de repente levantarte, de repente tenías muchos problemas, obstáculos, adversidades, te sentías de repente con ganas de, como se dice, tirar la toalla, tirar la esponja. Te sentías asustado de repente. ¿Qué pasará mañana lunes? Mañana tengo que pagar esto. Mañana, ojalá que me llamen de tal sitio. Mañana operan a mi hijo. X, ¿no? El Señor hoy te dice y me dice, nos dice, levántate de donde estés. Gloria a Dios porque en primer lugar te levantaste para venir, estás presente aquí, aleluya. Podías estar en la playa, podías estar durmiendo, viendo una serie de 550 capítulos, porque ahora las series son así. Y estás acá, honrando al Señor. Tus primeras horas del domingo, hoy es el día del Señor, ¿no? Y come. Vamos espiritualmente a comer. Aquí estamos comiendo. Vamos a comer de su palabra en nuestras soledades. Vamos a orar. Vamos a buscar la presencia del Señor.
la presencia, vamos a orar en lenguas para que su Santo Espíritu nos fortalezca. Largo camino te resta, te dice el Señor. Nos dice a cada uno de nosotros, aún no he terminado mi obra en ti. Aún tengo una misión para ti. Aún tienes tramos que recorrer. ¿Verdad? ¿Para qué? Para que la gloria del Señor sea vista. El Señor nos dice, no he terminado aún contigo. Lo mejor está por venir. Y antes de entonar este cántico que vamos a tener, podemos ponernos de pie, por favor. Quiero finalizar con estos 2 versículos, esta promesa preciosa que tiene el Señor para animarnos, para que nos levantemos y para que hagamos su voluntad. Isaías 58, versículo 11 y 12. Esta es su promesa. Él no es hombre para que mienta. Sus promesas son en el amén y en el amén. Dice, Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación y generación. Levantarás y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Nos paramos en esta mañana en esa preciosa promesa y avanzamos. Nos levantamos cada día que nos quede, cada día que nos reste por el Señor, porque Él luchará esa nueva batalla con cada uno de los que estamos aquí. Amén. Vamos a entonar este cántico que nos recuerda ese Dios tan cercano a nuestras vidas. Diariamente.